Pese a la calidad de los libros de ambientación y de reglas que tenía la línea de Midnight, en español solo pudimos ver 2 suplementos. En esta ocasión toca ver La Corona de la Sombra y Siervos de la Sombra. Yo soy Ezcardan y esto es A las Pantallas. Buenas a todos, antes de poder seguir con esta reseña me gustaría hacer una par de aclaraciones que me han contado del vídeo anterior. Lo primero de todo es agradeceros de la acogida, ha sido muy buena, que ha sido uno de los mejores vídeos que ha habido en el canal, en lo que se refiere a participación y a visionados completos, me gustan y todo. Es decir, muchas gracias chicos por estar ahí. Y bueno, lo segundo, me han contado un par de errores que cometí. Lo primero es que esta ambientación sale en tercera edición y desaparece en 3.5, no en cuarta. Ahí yo como no la compré de salida, pues no tenía esa constancia. Y lo segundo es que David sí tenía la intención de seguir con la línea. De hecho tenía 2 suplementos traducidos y un tercer suplemento en traducción. Esto además viene porque el traductor ha comentado el vídeo. Y la verdad, pues es una lástima, ¿no? Porque los 2 suplementos que estaban traduciendo, uno de ellos era la ciudad de la sombra, otra era, que es donde está la torre y la capital de los siervos de la sombra. Otro era una ciudad, un setting de ciudad completo. Y otro era la caja de la guerra en el bosque. Con lo cual, pues fíjate, hay 3 de los suplementos que yo echaba bastante en falta. Pues qué casualidad que eran los que estaban saliendo. Parece ser que hubo problemas de comunicación y no pudieron seguir. Una vez hecha esa aclaración, vamos a empezar con la Corona de la Sombra. La Corona de la Sombra es una campaña que lleva de nivel 1 a 5. Bueno, es más bien la introducción de una campaña porque se abren muchas líneas de trama al final que fácilmente se pueden seguir. Y no sé si fue continuada, la verdad. No estoy excesivamente metido en los suplementos. Conozco algunos porque he podido ojearlos, pero lamentablemente no he tenido la oportunidad de verlos con cara y ojos para saber si en algún momento esta aventura se continúa. Esta aventura esta mini campaña está ambientada para llevarse en personajes de nivel 1 a 5. No la he probado, con lo cual no sé, me parece que no va para llegar hasta nivel 5 si empiezas en nivel 1, pero no sé, a lo mejor por sí, no es algo que la verdad haya podido comprobar de primera mano. Otra cosa que tiene interesante esta campaña es que tiene muchas localizaciones, vemos gran parte de los lugares y además vamos a ver gran parte de los temas que tiene esta ambientación llevados. Está muy bien cogida para que los jugadores vean todo lo importante de una sola vez. La campaña no me gustaría hacer un gran destripe, digamos que los jugadores descubren algo que puede cambiar el curso de la guerra, ¿no? Pero para ello tendrán que conseguir que colaboren 2 razas que no están por la labor, están muy separadas por la distancia y además por ideología. Los jugadores van a tener que ir y cogerlo de un sitio y traérselo a otro. Vamos a ver escenarios desde una ciudad enana bajo la montaña hasta bosques, ríos, llanuras, un pequeño escenario en una ciudad. Está muy bien. Problema que tiene la campaña, en general está poco desarrollada. Vienen muchas las ideas, vienen los encuentros, pero el desarrollo deja un poco de desear. Necesita algo de trabajo, no demasiado y nada que un narrador experto en D&D pueda tener ningún tipo de problema. Pero lo cierto es que para los novatos, para que esta ambientación, para que este suplemento tenga un poco de cara y ojos, necesita hacer un uso muy interesante de la ambientación. Y aunque te da ideas, presupone que tú eres capaz de construir lo que ocurre alrededor de los encuentros y de las situaciones que vas a ver. Tiene situaciones muy interesantes, algunos cambios de registro bastante buenos, tiene un par de giros argumentales interesantes, sobre todo al final, y sobre todo lo más interesante para mí y lo que más me divirtió al leerlo al menos fue el encuentro en las montañas con los enanos. Es una forma muy interesante de llevar un encuentro, de llevar una situación de diplomacia y de cómo llevar esta raza en esta ambientación. La verdad es que creo que es todo un acierto. Y os digo, como aventura de introducción está bastante bien, yo la dirigiría. Y aunque el reglamento está pensado para 3.5, para tercera,
no creo que haya mucha diferencia para dirigirlo en 3.5 o incluso en Pathfinder. Ya dije que en Pathfinder a mí me parece que da un problema, porque Pathfinder me parece que es más heroico que tercera edición, y es algo que esta ambientación trata de quitar. A lo mejor dirigiendo en juegos con una ambientación menos heroica, bueno, menos heroica, o sea, menos... sí, por así decirlo, que empieces como menos heroica, como puede ser a lo mejor Aventuras en la Marca del Este o la propia tercera edición, gana mucho más que con reglamentos como podría ser Pathfinder o incluso Dragon Age, que fíjate que a mí Dragon Age es un juego, bueno, un sistema que suelo usar para cuando intento dirigir fantasía a este nivel. Pero bueno, esto es todo. El segundo suplemento es también muy interesante porque es el bestiario, Siervos de la Sombra. Es muy interesante para empezar porque este es para la primera edición del libro de campaña y nosotros tenemos la segunda. Entonces parte de este material, sobre todo lo que tenía que ver con los clérigos, orcos y ese tipo de cosas, está quitado. No existe en este manual. Así que lo que hicieron fue meter una serie de pequeños suplementos web que había en la página web de Fantasy Flight Games. Esto es, yo os digo algo que tengo oído y que les están explicando, no sé si era de pago, supongo que no, que sería a lo mejor gratuito, que tenía que ver con los dragones en esta ambientación. Es bastante interesante esa parte y el problema es que se nota quizás demasiado, ¿no? Porque digamos que el nivel de ilustración que tiene ese capítulo, las ilustraciones que tiene son como un poco más cartoon, eh, más tipo lo que podría ser un cómic o como un dibujo animado. Hay una ilustración de un dragón que lo demuestra muy bien, que es esto de aquí. A mí me gusta bastante, pero casa poco con lo que es el resto del manual del juego, porque básicamente pues tú tienes esa ilustración al lado de cosas como esta, que está ahí grabado en lápiz, esta mantícora, por ejemplo. O sea, quita bastante el tono que tiene el manual. Mira, por ejemplo, escoges estos bichicos de aquí o incluso este. Entonces, notas que esa parte del manual es un añadido de la edición española por la ilustración. Pero está bien, o sea, y es material oficial de Fantasy Flight Games que fue escogido para sustituir un capítulo que ya existía. Aquí tenéis la nota de la edición en castellano escrita por Chema Pamundi explicándote todo esto. Después, bueno, pues tenemos, ya os digo, este manual lo voy a enseñar un poco más porque no es tan... No, es más, está más libre de spoilers. Básicamente, bueno, spoilers puede ser encontrarte esas criaturas la primera vez, ¿no? Porque es un elemento interesante. Otro problema que tiene este bestiario. Tiene el mismo bestiario que para mí tiene todos los bestiarios que tienen tercera edición de D&D, cuarta, y los de quinta no lo he visto. Que es que el trasfondo nos lo saltamos. En 2 párrafos... Ahí está mi gato. En 2 párrafos has logrado finiquitarte una criatura. Yo que soy bastante amante del trasfondo de las criaturas y de los monstruos en general, y me gusta bastante el trasfondo para poder sacar ideas de aventura y de campaña, me molesta, me es tremendamente molesto. Yo lo comparo con bestiarios de segunda edición o bestiarios como puede ser, por ejemplo, el bestiario del viejo mundo o el Monster Nomecon o otros tipos de bestiario que también existen que son muy buenos. La verdad, se me hace vacío. Me gustan las criaturas, tienen buenas ideas, pero un desarrollo para mí pobre. Yo siempre lo he dicho, prefiero que me des menos criaturas con más potencia en lo que se refiere a calidad de ambientación, texto y que sean más icónicas, a que me des 300. Además, por sobre todo porque no soy muy de usar bestiarios. Entonces, pues ese punto, a lo mejor. Pero ya os digo que eso es una manía un poco mía. Bueno, el primer capítulo tenemos demonios. Los demonios aquí principalmente son más poderosos, más potentes, porque al no poder viajar entre la Tierra y Eredain y los mundos demoníacos debido a la ruptura, pues hace que los demonios que existen en este mundo lleven en este mundo encerrados pues 100 años. No, más de 100 años, verdad. 100 años es desde que ganó el dios oscuro.
pues son muy poderosos, mucho más potentes de lo habitual. Tenemos de todo un poco, espíritus, criaturas, todo un poco desde el punto de vista demoníaco. Me gusta mucho el sumidero de la realidad, ¿no? Que es una criatura antinatural, la verdad a mí me gusta bastante. La verdad es que me sorprende y es, no sé, es un ajeno, que la verdad un montón. Es que, para qué describirlo, si una imagen vale más de 1000 palabras, ¿no? Es una criatura extraña que está bastante bien. Estos son los gremiencillos, son los Tux, por cierto, que también son agentes de terror, ¿no? No sé, molan. Tienen habilidades especiales que dan cooperación amiguito. No sé, me llamaron la atención. Yo os digo, este lo he usado poco, meramente me lo he leído y no he podido usarlo porque esta ambientación, cuando lo he dirigido, se han sido un par de veces, no ha sido ha sido todo contra humanos y orcos, no he usado criaturas, soy muy poco de usar criaturas. El segundo capítulo, tenemos criaturas de Eredan. Eredan, sí. Estos son criaturas tipo bestias, algo parecido a ghouls, que son, aquí se llamaban los abandonados, ¿no? Que son seres que como su nombre indica, ¿no? Que son abandonados y tienen una especie de generación similar a los ghouls. Tenemos ciervos carroñeros, que son ciervos caníbales. Siempre, o sea, los animales aquí son, incluso los que son como los nuestros, la verdad da la sensación de que son extraños. Este capítulo quizás sea más evocador, ¿no? Porque nos demuestra cómo los ogros, por ejemplo, aquí tenemos la oresa, ¿no? Es como los monstruos están, incluso aunque sean clásicos o los tengamos muy vistos, tiene una especie de vuelta de giro que los hace muy siniestros, ¿no? Mucho más respetables, entre así decirlo, que los monstruos de otra ambientación. Creo que son monstruos bien escogidos, lo suficiente como el Terrano, que es un gigante bastante desagradable y bastante complejo de matar. El viento amargo, que es un viento que te mata. O sea, a mí, eh, ya os digo, ese capítulo demuestra casi la enorme hostilidad que representa este mundo contra los PJs y contra los habitantes de él, ¿no? Es un capítulo que no se no tiene demasiadas criaturas, tiene menos de una decena, bueno, algo más de una decena de ellas. Cada una de ellas evoca lo trágico que es este mundo, ¿no? Y lo hostil que es para vivir en él. El problema que ha sido que haya ganado el dios de la oscuridad, ¿no? Porque es un capítulo bastante oscuro. Después tenemos espíritus aliados, ¿no? Que son criaturas que, por así decirlo, pueden ayudar a los personajes, como los árboles guardianes y espíritus, seres. A mí el marsupial de guerrilla me mata. No me acordaba de esta ilustración, recordaba ligeramente el bicho, pero ya os digo, es un capítulo que está bien, ¿no? Quizás podría ser ligeramente menos útil al ser aliados, ¿no? Entonces no es algo lo que vayas a lanzar contra los jugadores, sino que es algo que suele ayudarles o que pueden llegar a ayudarles. Ya sabemos que esto de que los jugadores no se pegan contra algo puede no ser del todo cierto, ¿no? Y por último tenemos los dragones, que ya os digo que está incrustado del anterior. Los dragones son un poco distintos, tienen poderes, algunos de ellos extraños, raros. El punto que tienen, que nos dicen, es que todos son únicos, ¿no? Hay tan pocos dragones y no se suelen crear más, que son pocos, muy pocos. Tienen el elemento además que podrían ayudar contra la sombra, ¿no? Los dragones se oponen un poco al dios oscuro. Lo que pasa es que desde la conquista, pues bueno, pues saben que están siendo cazados y exterminados, pues entonces prefieren no meterse en asuntos de esos mortales, ¿no? Pero son muy interesantes, ¿no? Porque este punto de que todos sean únicos, no puede existir el dragón genérico, todos tienen que tener su historia y su pasado, les convierte
en un recurso de campaña y de historia mucho más potente. Es extraño, ¿no?, que este capítulo, siendo mucho menos, siendo un capítulo que de un artículo web, es quizás tiene mucho más potencia y mucho más evocador que el resto del manual. Ya os digo, para mí resulta muy interesante. Los 3 dragones o 4 de ejemplo que venían están bien y dan bastantes ideas, ¿no? Y además tiene el punto de ser bastante únicos cada uno de ellos. Y por último tenemos Agentes de la Sombra, que son una serie de personajes con nombre, que generales de la sombra o sacerdotes de la sombra, que los jugadores se pueden llegar a enfrentar, ¿no? Tenemos como ejemplo el asesino de patas, que es uno de los generales que están destrozando el bosque, es un cazador de criaturas. Tenemos clérigos, tenemos una hechicera orca. Yo os digo, en general está bien. Quizás sea el capítulo un poco menos útil, ¿no? Porque esto de tener personajes con nombre a muchos directores no les gusta. Pero yo creo que están bien. Quizás un poco desarrollados. Da la sensación, de hecho, fíjate, están menos desarrollados que el trasfondo que tienen los dragones. Cada uno de ellos, pese que deberían de ser más importantes, ¿no? Y formaban parte más del libro base. Eso es en principio todo, y estos son básicamente los 2 suplementos que pudimos ver. Yo os digo, es una lástima que no viéramos el resto del material en español, sobre todo... No, a ver, no es poco y permite dirigir, pero da la sensación de que podrían haber sacado al menos 2 o 3 cosillas más, ¿no? Porque nos dejaron un poco la miel en los labios. Sobre todo los aficionados a esta ambientación. Y bueno, ya está, esto es todo por ahora. El siguiente vídeo estará dedicado a Numenera. Me he dirigido bastante a Numenera en el último año en partidas sueltas, y creo que ya es turno de que llegue algo que se pueda comprar en una tienda y que sea más o menos novedad. Así que bueno, me despido por ahora, nos vemos.